Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. En esta ocasión es momento de hablar de uno de los directores más reconocidos, talentosos de esta última era del cine y que todavía sigue con nosotros a pesar de su avanzada edad. Tiene mucho tiempo haciendo cine y viene de una era dorada en la que se comenzó a romper con la forma de la industria cinematográfica de Hollywood. Pero antes de hablar de él, tengo que presentar al invitado que tengo hoy, que tiene un tiempo ausente, pero vuelve con su gran carisma, con su gran conocimiento y con su gran estilo. Un hombre con un estilo. Ángel Peña, crítico de cine, ¿cómo te encuentras? Tengo que seguir viniendo para acá más a menudo porque para todos estos cumplidos que me dan, no, me siento como la princesa del baile. Yo diría que sí lo eres. Ay, gracias. O el princeso, como tú quieras. Está bien, está bien. Y sí, me alegra verte con un poquito más de claridad, un poquito negro, pero también con la luz Un en poco. el interior. Sí, un poco. Un poco. No, y esto es un tema y un personaje del que vamos a hablar que inspira, que es algo propio de él, que inspira mucha pasión, inspira ese gran amor que la gente le tiene al cine. Entonces Bastante. sería imposible no al menos estar un poco feliz por lo que el tema y el personaje que vamos a hablar. It was like enlightening, you know? Nació el 17 de noviembre del año 1942 en Nueva York. Su infancia y adolescencia están marcadas por el origen italiano y católico de su familia. Con una trayectoria que abarca más de 50 años, numerosos reconocimientos y un enorme legado, este director aborda temáticas relacionadas con el catolicismo, la identidad italo-estadounidense o la criminalidad, caracterizándose por su uso de la violencia y sus consecuencias. Hoy analizaremos el cine de Martin Scorsese. Scorsese, es tanto así lo que dices, que Scorsese se ha convertido ya en un ícono, y digo ícono para no decir meme, de que para señalar de que algo verdaderamente tiene una alta calidad cinematográfica. Un meme que es una foto de Scorsese diciendo, sí, en efecto, eso es cine. Y ya con eso muchos de los memeros del mundo de la cinematografía toman a este man de Scorsese y lo han como semi-inmortalizado como con esa frase de que, mira, esta película sí es cine. Sí, bueno. Porque él ama mucho el cine. Cuando escuchar a ese hombre hablar de películas es maravilloso. No, es algo increíble, es casi obsesivo, ¿verdad? Scorsese siempre es casi patológico con el cine, y no solo un tipo de cine, sino todo el cine en sí. Entonces sí, él siempre tuvo un gran amor al cine, todavía lo tiene. Es más, uno de sus proyectos que él tuvo, que no es tanto una película, sino es un documental que se llama Journey Through American Cinema, que es como un documental de alrededor de casi 5 horas, que él es eso, va punto en punto viendo, más o menos describiendo varias películas antes del periodo que él comenzó a hacer cine. Y él, con el amor en que él habla sobre esos grandes maestros del cine americano en su época, es algo que uno lo ve muy fácilmente. Y no solo eso, Scorsese, con otros también de la misma camaradería de esa generación, han conseguido también salvar muchas películas del cine, tanto europeo o asiático, a través de distintas organizaciones para, por ejemplo, el cine que está perdido o quizás Sí. celuloide que está dañado. Ellos tratan de más o menos de arreglarlo para que se vuelvan a presentar y los reintroducen a la gente. Y entonces alguien que tiene también esa característica, que parte de ese amor al cine es muy infectuosa, es que es imposible que no se entienda como infectuosa. Así es, Martin Scorsese de verdad es un director que ama el cine, ya sea hacerlo o consumirlo, verlo y analizarlo, entenderlo. Pero vamos a ver cómo él inicia. Él tiene una larga filmografía. Sí, él es larga, y es muy probable que no podamos hablar de toda la filmografía hoy. Pero uno tiene que entender a Martin Scorsese más o menos en el mundo en que lo rodea en ese momento, en el mundo de Hollywood de ese momento. Ya para los finales de los 50, el Hollywood tradicional se estaba derrumbando. Se había determinado que más o menos las estructuras de los estudios eran como monopolios. Entonces se fueron como más o menos dividiendo. Y no solo eso, sino que está más o menos en caída ese proceso ya, vamos a decir, como de fábrica, de cómo se hacían las películas antes en Hollywood.
muchos de estos estudios comienzan a hacer películas que ya la gente no les parece atractiva ya, o sea, tuvieron muchas caídas en términos financieros, que la gente ya no quería ver ese tipo de películas. Cleopatra. Casualmente se parece mucho a lo que está pasando ahora. Es muy parecido. Y también, entonces, mucha caída, ya la gente no le gusta, como que el antiguo estudio ya no entendía, no tienen el dedo en el pulso del zeitgeist, de la cultura. A través de esto, muchas compañías multinacionales compran estos estudios, gente que no tiene nada que ver con el cine, y como que no entienden, ¿verdad?, qué es lo que vende, no lo entienden todavía. Y hay un momento como de apertura artística, donde por primera vez en muchos años se le da más o menos las riendas a estos directores para ellos desarrollar sus películas. Entonces de este mundo salen muchas personas y salen también del mundo de las películas B. Muchos de estos directores, desde Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas y Martin Scorsese, todos trabajaron con Roger Corman. Roger Corman fue el gran mogul de las películas B, ¿verdad? Él lo que le hacía, él decía, no les pagaban mucho, pero en los fines de semana él les prestaba una cámara. Allí filme lo que usted quiera. La película B es como la película de categoría B, que tiene menos presupuesto y quizás una trama menos complicada. Así se le llaman como que sí, a la película que se ponían como después de... No, son películas que, por ejemplo, sí, del main show, son películas que, por ejemplo, las veía uno a las 12 de la noche, películas que, por ponerte un ejemplo, que 4 gatas contra los motorizados, cosas de ese estilo, ¿verdad? Que son películas que uno quizás piensa como de menor calibre, menor arte, pero todavía tienen obviamente su audiencia, y de ahí salen estas personas, ¿verdad? Y todos eran amigos, y salen personajes distintos que dentro de lo que se llamaría el nuevo Hollywood, tienen obviamente visiones distintas, ¿verdad? Tienes a alguien como Coppola, que es un poco más operático en la manera que él desarrolla sus ideas, Dennis Hopper, que es completamente vanguardista, y alguien como Steven Spielberg, que es como más del cine clásico. Y tienes como el cine revisionista, que es donde entramos con Martin Scorsese, que tanto no es completamente vanguardista, ¿verdad?, pero sí mantiene elementos de vanguardia, más al mismo tiempo también tiene una gran reverencia con el cine antiguo, tanto de Hollywood como de otros lados del mundo. Y eso uno lo ve desde el principio con el primer cortometraje el primer cortometraje como famoso que hizo Scorsese es uno que se llama Big Shave. Es muy sencillo, es un hombre afeitándose y la música de fondo es ese tipo de música que le gusta a Scorsese, es como un rock cincuentoso, ¿verdad? Y se está afeitando y comienza a sangrar, ¿verdad? Eso es más o menos todo el cortometraje. Ahora, más o menos, ¿de dónde sale eso? Eso Scorsese te lo puede decir, eso sale directamente de un tipo de cine de vanguardia, de una película que se llama Scorpio Rising, de Kenneth Anger, ¿verdad? Que utiliza más o menos lo mismo, es como imágenes no tan estáticas, o sea, hay gente moviéndose, pero tenía siempre como música, como rockabilly en el fondo. Entonces, desde ese primer momento uno entiende como el carácter enciclopédico que tiene Scorsese en relacionar obviamente sus películas y las imágenes que él quiere mostrar a través de imágenes de películas de una película de John Ford a una película japonesa en 1920, y es en ese ambiente enciclopédico que Scorsese encuentra como una estética que es obviamente propia, al más o menos agarrar estas imágenes y hacer un suficiente cambio para que se vuelvan propias del mismo. Pero es obvio que, vamos a poner un ejemplo, Taxi Driver, que sería la segunda gran película de Scorsese. Claro, claro. En Taxi Driver hay una escena muy famosa donde Travis Bickle está viendo el café, ¿verdad? No es un café, está viendo como un Alka-Seltzer y está burbujeando. Esto es una escena que vino de Jean-Luc Godard, que es de la película Dos o tres cosas que sé sobre ella, que en vez de un Alka-Seltzer es como un café. Ahora, tú ves inmediatamente que lo que quería decir Godard con esa imagen no es lo mismo que lo que quiere decir Scorsese. Lo que quería decir Godard es como un existencialismo más pasivo, etcétera, etcétera. En una película como Taxi Driver, esa efervescencia es un obvio indicio de violencia, ¿verdad? Entonces, agarra estas imágenes, que quizás sean, que son un homenaje a este cine tanto de vanguardia como clásico, y las reestructura de una manera para poder acoplar su propia ideología y lenguaje visual necesario. Entonces son una de las cosas que hace muy bien Scorsese. Otro ejemplo en Taxi Driver. Hay varias escenas
en donde, por ejemplo, a Travis Bickle solo se le ven los ojos y por el uso de neón pareciera que fueran rojos. Ahora, es una película de Michael Powell y Emery Pressburger, ¿verdad? Que se llama The Tales of Hoffman, que hay un momento en donde hay como un enfoque entre ojos, ¿verdad? Y le ponen colores como rojos y amarillos y azules, ¿verdad? Entonces vamos de dos personajes históricos en el cine, Jean-Luc Godard, que está más o menos dentro de la vanguardia fílmica, y Michael Powell y Emery Pressburger, que está más o menos dentro del cine clásico. Estas dos imágenes funcionan en la misma película, ¿verdad? Porque el aspecto enciclopédico de Scorsese le permite poder utilizar esa imagen y transformarla dentro de su propio cine. Es como si él tomara las palabras o los conceptos y los utilizara para escribir su propia historia o para contar una versión diferente. Claro, porque él no está recontando una historia, por ejemplo, él no está recontando la película de Godard, ni está recontando la película de Michael Powell y Pressburger. No le está recontando, lo que él utiliza es la imagen como un vehículo, ¿verdad? Y el vehículo, sí, la imagen puede tener un vehículo, un mensaje en particular, pero dependiendo del contexto, el movimiento de la cámara, el mensaje cambia, pero la imagen sigue siendo impactante, ¿verdad? Entonces lo que quizás crea el mensaje de la imagen es el contexto. Entonces eso es algo muy interesante. Claro, bastante. Que hace Scorsese y lo hace todo el tiempo. Más tarde, mucho más tarde, él hace una película con Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer. Claro, pero antes de pasar a otra, Taxi Driver es una película que increíble. Esta es la década del 1970. Y yo la pude ver este año y se siente muy actual. No, es increíble. Permanece como en el tiempo. De lo que se habla en Taxi Driver, esa violencia masculina, casi sin sentido, o en busca de un sentido. Tóxico. En busca de un sentido. Todavía hoy permanecen esos temas con la juventud actual y con la masculinidad actual. No, Taxi Driver es una película increíble. Primero, yo diría que es mi película favorita de Scorsese. Eso no significa que sea la mejor o la peor, particularmente es algo subjetivo. Pero sí habla de eso, como tú estás diciendo, o sea, ese hombre alienado, ¿verdad? Hay veces que eso es algo que Scorsese va a traer en otras películas. Ese hombre alienado por causa propia o por el mundo. En el caso de Travis, bueno, es un veterano de guerra, no se sabe comunicar con las personas, etcétera, etcétera. Hay un elemento de alienación. Y algo que después veremos con otros directores que lo copiaron. Sí. Es un proletario dislocado, ¿verdad? Que como no pertenece en el mundo, como la única reacción a esta alienación es la violencia. Porque en Taxi Driver el primer acto de violencia ni siquiera iba a ser el acto del final. El plan era supuestamente asesinar al político, sí, ¿verdad? Sí. No ocurre eso, vamos para el otro. Pero en Taxi Driver ese elemento de eso, del proletariado dislocado y cómo él trata de afirmar su propio propósito a través de un acto de violencia, porque no tiene la articulación, quizás de expresarlo de otra manera, es algo que no solamos ver en películas de Scorsese, sino que pues va a ser copiado 1001 veces. Sí. Y ahora que trae Taxi Driver, algo que hace poco, algo que Scorsese está diciendo en relación a Taxi Driver, es que durante esa época también él está viendo muchas películas de Fassbender, porque... Y se nota porque en Fassbender, por ejemplo, una que trae a colación es El Mercader de las Cuatro Estaciones, que es lo mismo, es un hombre alienado. Un hombre alienado que a través de esa alienación lleva a la violencia y es una visión muy específica, monocular de esos personajes. Entonces, sí, eso es uno de los aspectos que Scorsese trae a colación con muchas de sus películas. Me da mucha pena que Joker, una película que se roba la superficie solamente de esta, ese es el problema. Genera mucho más dinero. Yo pude ver... Pero Taxi Driver va a vivir para siempre. Exacto. Si usted vio Joker ya me ya murió, exacto. Pero si usted vio la película del Joker y le gustó, Taxi Driver es eso elevado a la quinta potencia, sí, y más impactante, e incluso es atemporal. Así que si todavía por alguna razón extraña no la ha visto, vaya a verla, que está en Netflix todavía. Ángel, hay que hacer una pequeña pausa, así que vamos a quedar Pausémonos. Vamos a quedar con ese concepto ahí para cuando volvamos. Así que quédese con nosotros en A1.8, hablamos de cine. Y continuamos en A1.8, hablamos de cine, en esta ocasión del cine de Martin Scorsese,
un director legendario que sigue haciendo películas todavía. Nos quedamos con Taxi Driver, que también hay una escena icónica en la que él mismo aparece en la película narrando algo terrible que le no quería podemos hacer a una decirlo, persona. no lo podemos decirlo Es en una televisión. sorpresa, cuando ven la película se van a dar cuenta. Sí, él no iba a ser su personaje, pero creo que, si no me acuerdo bien, si me acuerdo bien la historia, el actor que tenía que hacerlo faltó no ese fue, día. sí, Entonces sí. él dijo, bueno, yo entro, y porque él aparece 2 veces en la película. En una está callado, la primera vez que él ve a la mujer pasar, que está como en cámara lento, que es algo que estéticamente vemos mucho con Scorsese, también elementos de cámara lenta. Pero sí, la segunda vez lo vemos con haciendo el diálogo. Y algo que estábamos comentando mientras los comerciales, ese elemento enciclopédico de Scorsese, como estamos diciendo, el que le hace la música, ese jazz pesado, es Bernard Herrmann. Y Bernard Herrmann le solía hacer mucha música a las películas de Alfred Hitchcock, ¿verdad? Entonces agarra esa idea como del Hitchcock, de la neurosis, de la psicosis que uno entiende en las películas de Hitchcock, y la traslada a ese mundo de los 70 de Nueva York, menos enteramente clásico, ¿verdad? Porque también Scorsese utiliza mucho color, movimiento de cámara, oscuridad, elementos que no son puramente realistas, ¿verdad? Y en estos no realismos, Scorsese se mueve muy bien. Entonces esa síntesis porque hay momentos en muchas películas de Scorsese que se sienten muy cinema verité, como tú Sí, estás ahí, sí, sí, y al sí. mismo tiempo mantienen un suficiente lenguaje o gramática visual. ¿Qué es eso? Es esa vacilación entre el vanguardismo y el realismo, donde Scorsese vive muy bien, vive cómodo. Y no se le ve, no está titubeando, no es que va entre una y la otra, sino que él ha desarrollado un mundo estético en donde él se mueve muy cómodamente. Pero sí, Taxi Driver fue muy gran el ejemplo de eso. Sí, luego de esta hay más películas que sacaron, pero la más controversial, bueno, una de las que marcó más su filmografía fue, en inglés se llama Raging Bull, el toro salvaje. El toro salvaje, El que es una toro película salvaje. sobre un boxeador. Un boxeador, Y sí, volvemos a ver aquí, otro tema que ya vamos a entrar con Scorsese, pero volvemos a ver aquí esta combinación de 2 elementos, porque hay 2. Cuando él está boxeando y cuando él está en su casa, ¿verdad? Cuando lo vemos en su casa, ¿verdad? Es neorrealismo puro. Es más, hay bombillos que no tienen lámpara alrededor, es un blanco y negro como plano, es una película de Rossellini, ¿verdad? Por decirlo así, no hay mucho movimiento de cámara ni siquiera. Y eso él lo había intentado antes con un documental que había hecho que se llamaba Italian American, sobre sus padres. Sí, sí, sí. Pero entonces agarramos esa estética del neorrealismo puro. Ni se mueve la cámara, casi. Y es muy potente. Y las tomas son más planas, y la sombra es plana, incluso. Entonces eso viene y lo saca de esa gran tradición neorrealista. Y tenemos las escenas de las peleas, que es completamente distinto, totalmente estéticas, en elementos simbólicos. Y ahora que vamos a entrar en elementos simbólicos, es importante traer uno de los grandes temas que siempre Scorsese trae a colación, que es su catolicismo. Claro, Que es un catolicismo que está presente por todos lados. Y lo ve de una manera de conseguir lo divino en lo bajo, en lo no sagrado, ¿verdad? Buscar lo sagrado en lo que no es sacrosanto, ¿verdad? En lo violento, incluso. Incluso hasta en su primera película, en Mean Streets, se trata mucho de eso. El personaje de Harvey Keitel pone su mano encima de una llama, como viendo si él mismo estaba santificado de una manera u otra. Entonces esa concepción del catolicismo, o encontrar figuras santas o figuras católicas en un mundo moderno, es muy parte de la ideología temática que encontramos en Scorsese. En el mismo Raging Bull hay momentos donde le están exprimiendo una esponja con agua y sangre, y la imagen es como una pietad, ¿verdad? Es esa imagen como de Jesucristo agarrado por la Virgen María después de que lo sacaron de la cruz. Esta es una imagen altamente católica, visualmente en el gran arte renacentista, etcétera, etcétera. Pero esto es un elemento visual y temático que siempre vamos a conseguir, siempre no se nos va a escapar dentro de Scorsese, porque Scorsese, cuando él era niño, él quería ser cura. Sí, sí, sí. Es una historia muy famosa. Muy importante, sí, a su vida. Es una claro. historia muy famosa. Entonces ese catolicismo, y no es un catolicismo de
ortodoxo, ¿verdad? Por eso es muy importante. Él está como buscando en algunas de estas películas eso, conseguir el santo del catolicismo en un mundo moderno. Y eso es algo que también trae de otras películas, ya que volvemos a ese elemento enciclopédico. Eso no es muy diferente a una película de Pier Paolo Pasolini que se llama Acatone, donde un personaje que era un proxeneta, su pelea del día a día, Pasolini en música pone música coral católica, indicando más o menos que esta es la lucha de los desterrados de la tierra que habló Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Entonces, Scorsese trae de ser algo similar por sus mismas convicciones católicas. Y algo muy interesante porque, como dije anteriormente, no es ortodoxo, es maleable. Y eso le trae mucha riqueza, al menos visual, simbólica, que nosotros, la mayoría de la gente, al menos en Occidente, la puede entender, ¿verdad? Dentro de ese mundo. Uno reconoce esa piedad, uno reconoce el arcángel Miguel matando el dragón, cosas de ese estilo. Claro. Porque son simbologías e iconografías que pertenecen a un social cultural, de una manera u otra. Ya que estamos hablando de Raging Bull, esas primeras dos películas, Taxi Driver y Raging Bull, uno tiene que también traer a colación. Martin Scorsese no es solo Martin Scorsese. Martin Scorsese son los colaboradores de Martin Scorsese, ¿verdad? El más notable que tiene todavía trabaja con él, Robert De Niro, actor principal, estrella, su único actor, vamos a decirle casi, aparte de DiCaprio. Pero Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Harvey Keitel ha trabajado en todas sus películas casi, ¿verdad? Pero no solo los actores, escritores. El hombre que escribió con Martin Scorsese, por la mayoría que escribió Taxi Driver y Raging Bull, fue Paul Schrader, ¿verdad? Paul Schrader, que es un gran director también en estos momentos. Pero y uno ve eso también, una de las películas que son más Paul Schrader y más Martin Scorsese, ¿verdad? Porque Paul Schrader siempre es alguien que odia a todo el mundo y siempre está en un proceso de destruirse al mismo, ¿verdad? La de Martin Scorsese también tiene esos elementos, pero hay como más redención. Catolicismo. Exacto. Catolicismo, ¿verdad? Pero también algo muy importante, edición. Y uno de los más grandes colaboradores, Martin Scorsese, fue la editora que ha trabajado con él toda su vida, que trabajó en su última película, que es Thelma Schoonmaker. Y Thelma Schoonmaker, porque uno también se tiene que imaginar, sí, Scorsese es un genio, pero yo me imagino que el primer rough draft de esa película eran 49 horas, ¿me entiendes? Porque me lo imagino. Y tiene que venir Thelma Schoonmaker a hacer que 3 horas, y el 2 y medio, que 4, y el 3, Martin. Y entonces es un proceso difícil, pero se ve que la cooperación es muy amena, porque yo entiendo exactamente lo que quiere decir Scorsese en cualquier momento de su película, y eso es la gran colaboración que él tiene todavía con Thelma, ¿verdad? Claro. Entonces uno tampoco puede decir, sí, Scorsese es un genio, no se lo vamos a quitar, pero el cine es un medio colaborativo, y Scorsese va a ser la primera persona que te va a decir eso. Entonces, y uno de los grandes colaboradores, no solo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Paul Schrader, Nick Pileggi, que fue con el que escribió Casino y Goodfellas, Steve Salen, que hizo Gangs of New York, entre otras películas. Hay muchos. Y eso es algo que también uno tiene que entender, y por eso Scorsese su gran amor al cine, el cine como un arte colectivo, de una manera, aunque él es el director y todo el mundo entiende eso, pero es un gran arte colaborativo, y él siempre le da rosas a aquellos que trabajaron con él. Entonces sí, esos elementos temáticos que trabaja Scorsese una y otra vez son siempre bastante interesantes, y algo que uno tiene, y que yo sé que me estoy volviendo repetitivo, pero ese aspecto enciclopédico es algo muy rico, porque no solo nos invita a ver a las películas de Scorsese quizás de una manera un poquito más analítica en términos de imágenes, nos invita a ver otras películas. Exacto, te da referencias de dónde vino eso. Tú mismo al investigar te das cuenta de, él sacó esto de la otra, y tú al ver la toma, por ejemplo, el tipo de plano que toma de referencia en un contexto diferente, ya tú te enriqueces viendo cómo él utilizó, cómo él adaptó ese plano a su historia. O sea, te ayuda también a crecer como crítico, como cineasta, porque puedes ver las diferentes formas en que puede usarse a un tipo de plano, o cómo tú puedes modificar dos planos que parecen diferentes, que parecen iguales, pero tienen cierta diferencia. Claro. ¿Qué tanto puede
cambiar el mensaje si tú cambias la luz o si cambias el ángulo? ¿Qué diferencia puede hacer? No, y es algo que también hay que decir de Scorsese, que no es que ha sido un director estático, en el sentido de que no ha cambiado su lenguaje visual estético, lo ha cambiado y lo ha cambiado varias veces. Exacto, muy Es bien. verdad, o sea, no es el mismo Scorsese. El de sus primeros años de cine, de Mean Streets y Taxi Driver, y New York y Raging Bull, no es el mismo al de Goodfellas, el de Casinos, el de Kundun, el de Age of Innocence, no es el mismo. Mantiene ese amor por el cine, mantiene ese reconocimiento de lo que vino antes de él, lo utiliza muy bien esas imágenes, pero él evoluciona de una manera distinta. Goodfellas es reconocer una película rápida, es de rápida edición y rápido movimiento, hasta los títulos son rápidos, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho con Goodfellas ahorita porque quizás podamos hablar de esto en el futuro. Pero sí, lo que quería traer a colación es que Scorsese todavía, hasta el sol de hoy, se mantiene en un tipo evolutivo dentro del mundo de su lenguaje visual como director. Y es algo, y aunque le pega mucho, como siempre, uno siempre como director le pega más o menos a las ideas que a uno le gusta. Claro, claro. El elemento de la violencia del día a día, ¿verdad? El elemento ese de buscar de buscar lo santo en lo profano, tratar de reivindicarse y fallar en el proceso, de la caída del exceso. Todos estos temas que son tanto católicos como propios del humanismo, es algo que Scorsese siempre trae mucho a colación. Así es, Ángel. Vamos a tener que terminar por hoy con ese mensaje final de cierre que nos diste, porque nos acabó el tiempo. Pero seguiremos más adelante con más programas para terminar de conversar, analizar y apreciar el cine de Martin Scorsese. Ángel, gracias por venir para acá, para 1.8. Y ustedes, señores, en casa, nos veremos en la siguiente edición de A1.8 Hablamos de Cine.